Hola amigos, bienvenidos a Mundo Extrañer, una sección ligera de Territorio Extrañer. Hoy os traemos doble sorpresa. Por un lado, un tema que me parece muy interesante y curioso, y por otro, tengo el inmenso placer de contar con una compañía muy especial, la del profesor PV. ¿Qué tal está, profesor? Hola muchacho, encantado de que os hayáis acordado de mí. Todo el equipo la admira y por eso siempre está presente en nuestros pensamientos. Eso se lo dirás a todas. ¿Cómo es usted? Cambiando de tema, ¿qué nos propone hoy? Nada menos que leer un artículo que C.G. Demian escribió para la web Dentro del Monolito. Genial. ¿Nos puede adelantar de qué trata? Trata sobre la relación entre Edgar Allan Poe y Charles Dickens. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? No sabía que estos dos grandes autores habían tenido algún tipo de relación. ¿Tú qué vas a saber? Pues nada, cuando quieras. Sí, que me tengo que ir a tomar la tensión antes de que empiece la novela. Esto es Mundo Extrañer. Edgar Allan Poe trabajó como crítico literario desde 1835 hasta su muerte en 1849 y no tardó en ganarse el sobrenombre del Hombre Tomahawk. Durante este periodo, Poe redactó aproximadamente 1000 análisis literarios, creando un estándar para la revisión de libros. En estos artículos, Poe criticaba a muchos periódicos por alabar libros estadounidenses de segunda categoría por puro patriotismo. La primera relación que Poe tuvo con Dickens fue a través de una de esas críticas cuando opinó sobre una colección de relatos del escritor británico, en junio de 1836. En ese artículo, Poe declaró: "No sabemos nada más de él que es un escritor de historias astutas, mucho más mordaz, ingenioso y disciplinado que las 9/10 partes de los escritores de revistas de Gran Bretaña". Mientras el joven Poe se convertía en el primer estadounidense en ganarse la vida exclusivamente con su pluma, otro joven talento llamado Charles Dickens hacía lo propio en Gran Bretaña. Su primer gran éxito llegó con los papeles del Club Pickwick, que publicó entre los años 1836 y 1837. Al mismo tiempo, Poe escribía cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Los papeles del Club Pickwick es una divertida historia en la que Dickens inserta 9 cuentos oscuros o de terror. El segundo de ellos, El manuscrito del loco, es narrado en primera persona por un demente. Poe hizo una crítica muy positiva de este artículo. Si nos detenemos a analizar la obra de Poe, este relato parece que ejerció gran influencia en ella. Tanto el narrador del manuscrito del loco como en Ligeia, los personajes son incapaces de recordar nada sobre sus esposas asesinadas, excepto su hermosura. El protagonista del relato de Dickens asegura no estar loco, cosa que sucede en El gato negro y El corazón delator de Poe. Los tres son asesinos que nos cuentan sus crímenes, intentan esquivar a las autoridades y finalmente son descubiertos. Más tarde, Edgar Johnson diría de Dickens en su biografía que, salvo por la luz curativa de la risa del sol y los vapores amargos escondidos dentro de esa región de su alma, bien podrían haberse extendido y convertirlo en el compañero vagabundo de Edgar Allan Poe, a través de las regiones de pavor fantasmal y angustiado. Después de no haber podido mantener a su joven esposa Virginia y a su suegra Maria Klein en Baltimore, Richmond y Nueva York, Poe y su familia se mudaron a Filadelfia en verano de 1838. Este hecho sería decisivo, como veremos más adelante, en la relación entre Poe y Dickens. En 1839, después de que se hiciera pública la identidad de voz, Poe escribió: "Charles Dickens no es un hombre común y sus escritos deben vivir, sin duda alguna.
Nos parece algo sorprendente que sus obras serias hayan suscitado tan poca atención, pero posiblemente se hayan perdido en el resplandor de su reputación cómica. Poe conocía bien la obra de Dickens porque había escrito reseñas o comentarios sobre prácticamente todas las novelas que se habían impreso del autor inglés hasta la fecha. Cuando en 1841 Dickens estaba publicando una novela por capítulos, el editor de Poe le desafió a resolver el final de la trama cuando apenas se habían publicado 4 capítulos. A pesar de ello, Poe consiguió desentrañar el misterio y lo anunció en la revista el 1 de mayo del 41. La novela todavía seguía inacabada cuando el artículo de Poe llegó a manos de Dickens. Al terminar de leerlo, el escritor británico exclamó: «Debe estar poseído por el diablo». Casualmente, Dickens significa diablo en inglés. La novela está ambientada durante los disturbios anticatólicos de Gordon en 1780, convirtiéndose así en la primera novela histórica del escritor británico. En esta historia, Barnaby es un hombre simplón que tiene como mascota un cuervo llamado Grip. Para preparar la novela, el propio Dickens adquirió un cuervo al que también bautizó con el nombre de Grip. El Grip real cedió sus frases al literario. De entre ellas destaca: «Soy un diablo, soy un diablo». Según la reseña que escribió para Graham's Magazine, después de alabar la novela, Poe achaca algunos peros y defectos a la obra de Dickens y señala que aquel cuervo parlante se le había escapado a Dickens. El cuervo también, a pesar de lo interesantemente divertido que es, podría haber sido más de lo que percibíamos en su estado actual. Parte de la idea del fantástico Barnaby, su propio graznido, podría haber sido proféticamente escuchado en el curso del drama. Todavía hay otra pista más para creer en la influencia de Dickens en el celebérrimo poema de Poe. Al final del capítulo 5 hay un ruido y Barden, creyendo que se trata de Grip, dice: «¿Qué fue eso? ¿Él golpeando la puerta?» Barden: «Es alguien que golpea suavemente la contraventana», la madre de Barnaby. James Russell Lowell también descubrió esa conexión al escribir en uno de sus poemas sobre los poetas los siguientes versos: «Ahí viene Poe con su cuervo, como Barnaby Rudge. 3/5 partes de él es un genio y 2/5 partes son puro dulce de azúcar». 3 años más tarde, Poe publicaría El Cuervo, poema con el que conseguiría hacerse por fin famoso. Parece evidente que se inspiró en la obra de Dickens para crearlo, pero dotó de mayor simbolismo al animal. En 1842, Charles Dickens, al que Poe había descrito como el más grande novelista británico, ya era reconocido como uno de los grandes escritores de su época. Durante ese año viajó a Estados Unidos, entre otros motivos para defender leyes justas de derechos de autor, conocer a sus lectores estadounidenses y escribir el libro de viajes American Note, que tendría terminado para finales de año. Dickens llegó a Filadelfia el 5 de mayo, lugar donde, recordemos, vivía Poe desde el verano del 38. Antes de su llegada, Dickens recibió una nota del bostoniano solicitando reunirse con él. El inglés respondió de este modo: «Mi querido señor, me alegraré mucho de verle siempre que me haga llamar. Veo más probable que esté disponible entre las 11:30 y las 12 que en cualquier otro momento. He echado un vistazo a los libros que ha tenido la amabilidad de enviarme y más en particular a los manuscritos sobre los que ha reclamado mi atención. Para mí es un gran placer expresarle mi deseo de verle por ese motivo». Los manuscritos a los que se refiere Dickens eran una copia de los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, además de las 2 críticas favorables que Poe había escrito acerca de Barnaby Rudge. Ambos se encontraron el día 6 de marzo, con toda probabilidad en el hotel en el que Dickens se hospedaba.
David Wallechinsky e Irving Wallace informaron para The People's Almanac de que Poe vestía un traje sobrio y guantes remendados. En la primera visita, Dickens recibió a Poe con una corbata verde con un broche de diamantes debajo de la camisa y un chaleco de terciopelo con una cadena de oro. En la segunda visita, Dickens vestía una bata con revestimientos violetas. Durante sus encuentros, ambos escritores debatieron sobre la poesía estadounidense. Poe leyó algún poema y Dickens prometió encontrar editor en Gran Bretaña para los cuentos que Poe le había enviado. Aunque Dickens lo intentaría tras su retorno a Inglaterra, no obtuvo resultados positivos. 9 meses más tarde, Dickens escribió una carta dirigida a Poe donde le informaba de que «Lo he mencionado a los editores con los que tengo influencia, pero todos ellos han rechazado la empresa. No suponga ni por un momento que no guardo una buena opinión sobre usted, sino un recuerdo agradable y que siempre estoy dispuesto a divulgar sus opiniones en este país». Este fracaso pudo haber provocado en Poe cierto resentimiento, ya que quizá pensara que Dickens realmente no lo hubiese intentado. Sin embargo, sí es seguro que 2 años más tarde, Poe se enfureció con el escritor británico debido a un artículo publicado en el que opinaba sobre poesía estadounidense. En el escrito se decía que la poesía estadounidense era imitativa y se calificaba a Poe como artista capital de la manera de Tennyson. Pero Poe lo atribuyó a Dickens porque muchos puntos eran coincidentes con los expresados por el británico durante su encuentro en Filadelfia. No obstante, después de un intercambio de correo quedó aclarado que el auténtico autor del artículo había sido Foster, el editor de la revista. Por su parte, Dickens escribió a Foster, hablándole sobre las impresiones que Poe le había causado. Estaba realmente en deuda por su buena y amplia sonrisa. Crítico literario de Filadelfia y único propietario de la lengua inglesa en su pureza gramatical e idiomática. En 1843, un año después del encuentro con Dickens, Poe publicó El corazón delator en la revista The Pioneer. En 1840, el de Boston había escrito una crítica sobre el reloj del maestro Humphrey, una revista editada completamente por Charles Dickens, en la que publicaba relatos y novelas antiguas. Entre los relatos cortos, Poe quedó fascinado con uno titulado Confesión encontrada en una prisión en la época de Carlos II, del que escribiría: «Es un documento de notable poder, verdaderamente original en su concepción y elaborado con gran habilidad. El relato narra en primera persona la historia de un soldado retirado que se convierte en el padre adoptivo de su sobrino, cuyos ojos y miradas, por alguna razón inexplicable, teme. El soldado termina tan abrumado por la mirada del niño que se ve impulsado a asesinarlo y entierra su cuerpo en el jardín. 2 amigos van a visitarle y mientras se encuentran en su casa, los sabuesos de un vecino irrumpen allí y se dedican a olfatear el lugar donde se encuentra sepultado el cadáver. Él insiste en matar a los perros, pero sus 2 visitantes encuentran algo extraño en el comportamiento de los perros y permiten a los sabuesos que desentierren los huesos. El relato finaliza con el soldado encarcelado, confesando su crimen antes de morir. Este argumento es muy similar a los relatos de Poe, El corazón delator y El gato negro, donde una sensación de desasosiego provoca en los protagonistas que terminen con la vida de sus víctimas, un anciano y un gato respectivamente. A continuación, en ambos relatos, los respectivos asesinos terminarán confesando sus crímenes. Poe reseñó a la mayoría de escritores de su época, sin embargo, nunca dedicó una crítica negativa a los textos de Dickens. Releyendo Confesión a través de los ojos de Poe, podemos observar cuán profundamente estaba Dickens interesado en la psique de los dementes en esa fase inicial de su carrera y cómo trataba de explicar las motivaciones de un asesinato. Parece claro que Poe rindió homenaje a Dickens con El corazón delator.
pero lo hace con una nueva interpretación del texto. Además de inspirarse en Dickens al escribir estos relatos, Poe le confesó a Frederick W. Thomas que su mayor influencia al crear los versos de Las campanas había sido la novela homónima de Dickens. Los estudiosos han demostrado que los motivos y repeticiones de Dickens son similares a partes del poema de Poe, así como la utilización de una estructura retórica y repetitiva similar, incluso algunos elementos grotescos que se aprecian en las estrofas 3 y 4. La relación entre estos dos genios de la literatura terminó 19 años después de la muerte de Poe. En 1868, Dickens realizó una segunda visita a Estados Unidos, la cual aprovechó para visitar a la empobrecida suegra de Poe, la señora Maria Clem, a la que entregó una cantidad sustancial de dinero.